Bien, como les decía, vamos a hablar hoy de Arco en C, equipos de Arco en C, equipos que son ampliamente distribuidos tanto en bloque quirúrgico como en servicios donde tengas sectores de geografía. Son los equipos estándar que se utilizan en cualquier procedimiento que se utilice radiología del tipo dinámico, porque lo que nos da son imágenes dinámicas, no son imágenes estáticas. Y se llama un arco en C por el simple hecho obvio que es un arco en C, donde en un extremo tenemos un tubo de rayos X con ciertas características que va a permitir que tenga tiempos de disparo más prolongados. Y del otro lado pueden haber un tubo intensificador de imagen, que es lo que vamos a ver nosotros hoy, o también otro tipo de receptor con los paneles planos, paneles detectores planos, o flat panels, como se le pueden encontrar por ahí, que eso ya lo vamos a ver durante el semestre que viene, cuando hablemos sobre receptores de tipo digital. Y la única diferencia con equipos de radiología convencional, con estos receptores digitales y en los ARCONC, que en los ARCONC estos tipos de receptores digitales permiten imágenes del tipo dinámicas. Vamos a ver cómo es que lo hacen y de qué se trata. Pero vamos a centrarnos hoy en los equipos que se utilizan ampliamente en bloque quirúrgico como procedimientos para digestivos. Hay muchos procedimientos digestivos de colocaciones de catéter o extracciones de cálculos y demás para las colangios y eso, que se utiliza obviamente un equipo de radiólogo con arco en C. Obviamente los vasculares, amplia mayoría de todos los vasculares se utilizan equipos de arco en C para obviamente casi todo el procedimiento, son los procedimientos donde más requiere más disparos y más tiempo de disparo de arco en C. Y los traumatológicos casi de cajón, cualquier procedimiento traumatológico. Los de cirugía plástica, muchos sí, muchos no. Y después, no sé si me está faltando algo, traumatológicos, digestivos. En neuro, hay algunos procedimientos de neuro que se utilizan arco en C. En muchos procedimientos de neuro se utilizan hasta dos arco en C. Uno colocado, así como lo vemos acá en el ejemplo, estás girando acá el Arcadi este 3000, y el otro, básicamente con el arco horizontal. Sí, para cráneo, generalmente para muchos se utiliza para cráneo. Y bueno, vamos con el equipo primero y después vamos a hablar del intensificador de imagen, propiamente dicho. Que es este tambor que vemos acá, enfrentado al tubo que vemos acá. Todos los esquemas que vamos a ver en la presentación son de un Arcadis 3000 como vemos acá. Un equipo que es bastante grande, que tiene focos, básicamente son equipos que tienen intensificadores de imagen de 3 focos. Son pesados y tienen básicamente todas las herramientas que se pueden utilizar para casi todos los procedimientos que hoy en día se pueden hacer. No sé si en otra parte de la carrera vamos a ver lo que es las funciones del arco en C. Vamos a ver acá a grandes rasgos todo lo que podemos hacer en cuestiones de las herramientas que nos ofrece el equipo. Por más que yo tenga este modelo en la presentación, vamos a ver que si vamos a trabajar por ahí podemos encontrar otros equipos. Podemos encontrar Philips, General Electric, algunos Toshiba y Siemens, como este que es un Arcadis 3000. Hasta equipos como Arcadis 3000 o Arcadis 3D que hay en el Instituto de Traumatología, que es un equipo que tiene algunas otras funcionalidades, como por ejemplo realizar reconstrucciones tridimensionales de una estructura que se está irradiando. Entonces el equipo hace como un barrido automático de todo el sector y te puede dar una imagen tridimensional que vos podés manipular.
Más allá de todo eso que son chiches y que poco se utilizan en trauma, nosotros vamos a ver todo lo que es estándar y lo que nosotros tendríamos que saber. Sabiendo los botones, vamos a decir así, la nomenclatura de las cosas que tienen estos equipos, ya podríamos estar bastante preparados para agarrar alguno por ahí y no titubear, porque básicamente todo se maneja con una nomenclatura muy homogénea en la cuestión de qué botón sirve para qué cosa. Por más que cambie la marca, muchas de las cosas que vamos a ver acá también están en las otras marcas. Así que por eso tomo uno como ejemplo y después vamos a ver que en los otros equipos casi tiene todo. Pueden haber algunas diferencias, pero muy pocas. Bien. Bueno, podemos encontrar equipos de arco en C fijos y móviles o portátiles. ¿Tá? Los fijos son los que se utilizan en los angiógrafos. ¿Tá? En los angiógrafos. Y los móviles son equipos que lo encontramos en bloque quirúrgico. ¿Tá? Son como este equipo que les acabo de mostrar, donde tiene un módulo que básicamente es el arco en sí, con toda la parte de generadores y demás, con las palancas de movimientos y trabas de estos movimientos, y el otro módulo que contiene los monitores y las unidades extraíbles, o las unidades para grabar en un CD, imprimir alguna imagen, un teclado, es decir, podemos ver las imágenes guardadas desde un teclado que contiene este módulo. También podemos aquí conectarle a un cable y guardar todo esto en packs del servicio hospitalario. También podemos hacer guardar esas imágenes también en un USB que tiene acá para guardar. Eso cambia mucho en los modelos, pero todo eso lo permite, todo eso está en esa unidad. En el caso en la cuestión de los intensificadores de imágenes, este también lo podemos encontrar en algunos otros tipos de equipos, como son por ejemplo los equipos telecomandados, que se llaman, o son equipos que son muy parecidos a la de radiología convencional y que nos permiten también visualizar imágenes dinámicas de determinadas estructuras. ¿Tá? O nos permiten realizar estudios especializados con, por ejemplo, el pasaje de contraste por una cavidad hueca, o algún tipo de contraste por cavidad hueca, y visualizarlo de forma dinámica en un monitor. Y obtener imágenes fijas de esa imagen dinámica de eso que está pasando en ese momento. ¿Tá? Y aquí tenemos algunas fotitos. El Arconcé, el Arcade 3000, que es lo que yo les acabo de mostrar. Acá tenemos un telecomandado viejo, viejísimo, ¿tá? Un Serigraph viejo, donde tenemos acá para colocar el chasis. Y por debajo de la camilla, tenemos el intensificador de imagen. Este mismo tambor está por debajo y arriba tenemos el tubo. Es como un equipo de rayos, lo único que nos permite movilizarlo desde la consola, movilizar toda la camilla. Es decir, parar la camilla, acostar la camilla, mover el tubo y angular el tubo. ¿Tá? Mover cráneo caudal, mover lateromedial el tubo y angularlo en cráneo caudal también. ¿Tá? Eso es lo que nos posibilita un equipo telecomandado. ¿Tá? Aparte nos posibilita seriar las placas o los chasis básicamente, permitiéndonos con un mismo chasis 43, por ejemplo, obtener el pasaje del contraste en un esófago gastroduodeno, por ejemplo, el pasaje constante de ese líquido de varitado que vos se tragó y va pasando por el esófago, al estómago y para el duodeno, todo en una misma placa como si fueran una secuencia. ¿Tá? Podemos seriarla hasta 4 y podemos sacar 4 fotitos de ese líquido que va pasando en diferentes sectores. Después tenemos un equipo más especializado para angiógrafos. En este caso es un angiógrafo con un panel plano, pero es muy parecido. Es un equipo Philip, creo. Si no es uno de los italianos, puede ser un Philip.
pero no importa. Es básicamente algo así, es un arco también que se moviliza en relación a la camilla, craneocaudalmente, lateromedialmente, y con un poste fijo al piso o al techo. Puede ser uno u otro. Generalmente tiene una consola, esto está, aquí siempre está el médico y el radiólogo con una mampara plomada que los protege, tanto por debajo como lateralmente, y bueno, los monitores que se visualizan todo. Acá lo único que teníamos que cambiar es esto, que acá tenemos un panel plano y no tenemos un intensificador de imagen como lo vemos acá. Pero es básicamente así. Este es otro equipo, este por ejemplo es un General Electric. Vamos a ver algunas cositas de este porque está bueno, porque tiene algunos movimientos extra que tiene este modelo. Este es un OEM 9900. Uno de estos está hoy en día funcionando en el Hospital Pasteur, en el bloque nuevo del Hospital Pasteur, en conjunto con otro equipo, el 7900, que es un OEM 7900, es un equipo un poco más chico, pero que tiene muchas de las mismas funcionalidades que este. Tiene algunas ventajas, se utiliza más de bascular este porque la forma de cómo nosotros obtenemos el road mapping y la sustracción es mucho más rápida y más fácil que en el arco chico, pero no importa, son detalles y son cada servicio, ustedes se van a dar cuenta cuando se vayan a cada servicio, los jeitos de cada equipo y de cada servicio. Pero a modo de comentario nada. Posición de los arcos en relación a las camillas en bloque quirúrgico. Como verán, esto es un área de bloque quirúrgico donde tenemos máquina de anestesia, camilla, bla, bla, todo lo que está acá adentro. Y el equipo como se supone que correctamente tiene que ir ubicado en relación a la camilla. Siempre a 90 grados, donde nosotros tengamos la posibilidad de trasladarlo paralelo a la camilla. Y donde tenemos la posibilidad también de colocar de esta manera el tubo intensificador para hacer algunos perfiles de algunas estructuras en trauma o en digestivo, en lo que sea. Acuérdense que esto tiene varios, bueno, después lo vamos a ver, pero posee varios movimientos, varios tipos de movimientos de articulación que nos posibilitan el correcto posicionamiento del tubo, el tubo detector, como quien dice, en relación a la estructura que estamos analizando. Bueno, vamos con las partes del mismo. Tiene un conmutador, un botón, que básicamente depende mucho de los modelos. En algunos modelos el mismo conmutador o disparador, que es esto que vemos acá, tiene un disparador para dar pulsada, radiología pulsada o continua, y también un disparador para sacar una estática o para guardar la última de la secuencia que estamos realizando, para luego que quede grabado al paciente. Tenemos el botón de emergencia. Todos estos equipos tienen botones de emergencia para parar los movimientos o trabar los movimientos. Un panel de control donde tenemos todos, en el caso del Arcade, tienen los bloqueos son electrónicos y ahí es donde tenemos los botones de bloqueo. Las palancas de dirección para algunos movimientos. Algunos equipos más simples. Las palancas del panel de control no tiene botones de bloqueo. Básicamente, cada movimiento se bloquean con palancas. Y hay que hacerlo a fuerza, es decir, mover nosotros el equipo de tal manera para moverlo, pero antes tenemos que destrabar cada uno de los movimientos. Un soporte para el interruptor de pie, intensificador de imagen, el tubo de rayo, eso ya lo vimos. Tenemos el arco, el intensificador, el tubo, las rueditas, estas son las que estas giran sobre su eje 360 y estas tienen posiciones fijas hacia adelante o lateromedialmente. Hacia adelante, hacia atrás o lateromedialmente, que en este modelo se mueven con una palanca que tenemos acá que se destraba y se mueve hacia antero-posterior o lateral-medial. Aquí tenemos una pedalera. Esta es una pedalera para el médico, para que él pueda disparar cuando él quiere.
Tiene para pulsada y continua, en muchos de los casos. Puede setearse para cada pedal que es lo que se puede hacer. Esto sería la consola. Aquí tenemos el botoncito de stop. Básicamente, si está apretado este botón, no se puede subir el pedal, ni bajar, ni mover ningún movimiento. Por ejemplo, en este, que todos los movimientos son con bloqueos eléctricos, no se mueve el equipo. Así que siempre tener en cuenta que si ven que no se puede mover el equipo es porque a veces está apretado accidentalmente este botoncito rojo. Vamos a las fotitos, aquí tenemos el botoncito rojo que siempre está muy presente en los equipos, lo vamos a ver, es un stop grande y está en rojo. Si está apretado no se mueve el equipo, por ejemplo, más en estos equipos donde tienen bloqueos eléctricos. La palanquita, esta es la palanca donde nosotros trasladamos todo el equipo con estas manijitas, y esta es la palanca que nosotros colocamos hacia antero-posterior o lateral-medial para girar estas ruedas que están hacia los lados, las grandes. Y con esto mover el equipo más fácilmente. Siempre queda trabado en esa posición las ruedas. Si están así, hacia adelante y hacia atrás. Y si la palanca está lateral-medialmente, las ruedas están lateral-medial y quedan trabadas así. El intensificador de imagen, que es en el caso del Arcadis, es un tambor enorme porque tiene, vamos a ver el tema de los focos. ¿Ah? Vamos a ver lo que es el concepto de focos y de qué se trata y cómo es que lo hace cuando hablemos de intensificador de imagen. Aquí le puse también el ejemplo de un intensificador Philips, un poquito más chico, tiene 3 focos también, pero es un poquito más chico. Y del otro lado el tubo de rayo X, donde aquí vamos a ver que tiene diferentes tipos de colimadores que van a obviamente mejorar lo que es el contraste de la imagen y el ajuste del brillo, que como lo tienen de forma automática, generalmente lo tienen seteado para forma automática, el brillo se ajusta automáticamente en base a cómo se ajustan estos colimadores también. ¿Tá? El conmutador, el botoncito, como vieron yo les dije, tiene un botón de disparo. En este caso, el Arcade tiene para setear en pantalla si quieres pulsado continuo. Si apretas, te va a disparar de esa manera, la que tenés seteada. Y esto es un botoncito para grabar la última de la secuencia o grabar una de las imágenes que adquiriste. Puede que pulsado continuo siempre es una sucesión de imágenes. La que es continua es un continuo, pero es porque son slides muy pequeños, entonces son muchas imágenes por segundo. Si son más, tenemos radiología pulsada, quiere decir que cuando nosotros apretamos, el equipo va a disparar con un delay un poco más amplio, evitando que el paciente reciba tanta radiación en piel. Entonces, dispara una cada tanto. Los vasculares no les gusta porque, obviamente, tienen ese delay que los pierden y ellos cuando están colocando un catéter en un vasito muy chiquito y se les está complicado y está muy complejo, no, lo quieren continuo, generalmente. ¿Tá? Los que menos irradian generalmente a veces son los traumatólogos, porque ellos es una foto, un disparo, un control y listo, vemos y seguimos. ¿Tá? Las con angios sí requieren un poquito más porque generalmente el cirujano lo que quiere ver es que se pinte todo el árbol biliar y eso requiere un determinado tiempo. Si le das pulsada, capaz que es lo mismo para ellos, pero mientras lo vea todo el árbol mm, pintadito o que se visualicen dónde están las piedritas, con el contraste que se genera, a veces se pueden ver algunas piedritas donde está impactado, entonces eso es importante. Pero creo que los traumatólogos, hasta donde yo tengo de mi experiencia, son los que menos disparos por segundo hacen. Ya vuelvo, me dan un segundito.
Aquí estoy de nuevo. Seguimos. Otra de las cositas. Tiene pedales de freno. Una vez que nosotros en algunos procedimientos encontramos la posición y vemos que no requerimos mover el equipo entero, bloqueamos. Así lo único que hacemos es movemos el arco. Y está bueno tener frenos que bloqueen el equipo, ya que es un equipo bastante pesado y que si apenas los mueve, él sigue en su movimiento por simple peso. Entonces, las rueditas generalmente tienen estas pedales de bloqueo. ¿Tá? A veces nosotros solamente requerimos que estar en una posición estática donde hacer frentes y perfiles de ese sector. Entonces el equipo lo dejamos fijo y solamente movemos el arco. En algunos otros procedimientos vasculares, por ejemplo, donde tenemos que darle todo el recorrido del vaso que se está contrastando porque se le está inyectando contraste endovenoso, ahí sí necesitamos mover paralelo a la camilla todo el arco, es decir, mover todo el equipo, con el arco fijo en esa posición, pero darle ese movimiento cráneo-caudal al médico. ¿Tá? Esto es solamente para que tengan como ejemplo cómo tenemos diferentes pedales. Los pedales, esto está bueno, a veces podemos usarlo nosotros, son tanto el pedal como la botonera, tienen un cable largo que nos permiten alejarnos bastante del paciente. Acuérdense que nosotros tenemos que alejarnos del paciente, ¿no? Entonces, en el arco hay 3 posiciones, y ustedes saben por radioprotección, que son fenomenales para posicionarse el radiólogo para tener la mejor radioprotección posible. O por detrás del arco o en los lados. El mejor es por detrás del arco. Y cuanto más distancia, mejor. Entonces, tanto el pedal como el pulsador tienen un cable largo o enrulado largo que podemos estirar. Si el arco va a estar fijo en una posición, no lo vamos a mover y solamente disparamos, nos podemos retirar un poco. Y si no, también tenemos la chance de tener este pedal, retirarnos y irnos con el pedal o darle pedal al médico para que él dispare cuando él lo necesita. Generalmente lo hacemos nosotros, todo el tema del disparo. Pero este esquemita es sacado del manual de General Electric para 2 tipos de pedales que pueden venir y para que vean que muchos se le pueden setear fluoroscopía o pulsada, quise decir pulsada o continua. Interruptor izquierdo o derecho, pulsada o continua, o simplemente setearlo para que uno haga una instantánea o el otro interruptor haga fluoroscopía. ¿Tá? Que haga uno, saque una única instantánea, una foto instantánea de un determinado sector y el otro interruptor, el otro botón del pedal, que haga fluoroscopía continua. Cambiándole el modo, en el caso de General Electric, tiene modos que uno los cambia hasta con el mismo conmutador. Si lo tenemos en modo fluor estándar, un interruptor va a hacer, si tenemos este pedal común, va a hacer el fluoroscopía y la otra va a dar una instantánea de eso. Es decir, con esto hace como una radioscopía continua y con el derecho va a ser una única fotito de esa secuencia. ¿Tá? Si lo ponemos en modo vascular, uno hace el mapeo y el otro hace la sustracción. Se cambian los pedales, es decir, el pedal es el mismo, se cambia el modo del pedal. Si lo ponemos en modo vascular, uno va a hacer el mapeo y el otro la sustracción. Primero se hace el mapeo y después se hace la sustracción. Todo cosas así. Pero eso lo van a ver ustedes cuando vayan a algún sector que tengan algún determinado equipo y obviamente que un ratito van a tener que tener con el equipo y tocar el equipo, ver las funcionalidades que tiene, usarlo. Y eso es lo importante. Uno en bloque quirúrgico aprende en la marcha, usándolo con un compañero que lo sepa. Entonces, vamos, hay un blog, hay un procedimiento, voy con un compañero, veo el equipo, veo cómo lo usa, qué es lo que se usa, cuáles son, dónde están las cosas, que yo ya sé que un determinado símbolo significa determinadas cosas, ¿no? Pulsada, continua, foto, lo que sea. Pero
hay que encontrar dónde es que está cada una de las herramientas que nosotros sabemos usarlas, sabemos para qué sirven, pero no sabemos dónde están en cada equipo. Eso es fundamental, hacer una revisión de las cosas. El pedestal. Esto es un eje central que eleva todo el arco en sí. Tiene un botón específico para elevar, ¿tá?, este eje en la consola. ¿Tá? Podemos elevar todo el arco o bajar todo el arco. ¿Tá? Acá quedó fuera de foco lo que es el conector. La unidad de monitor que yo les mostraba con la unidad de arco en C se conectan por cable por medio de este conector que tiene acá, no sé, yo tengo que poner otra foto, soy un desastre. Pero como verán, encaja en esta ranura en el arco. Nosotros tenemos que saberlo colocar de manera correcta. Estos son todos pines de oro, con baños de oro para que tengan mejor conducción. Y hay que colocarlo de manera correcta y no doblar ninguno de estos pines. Estos son como deditos muy chiquitos donde hay que colocarlo de manera correcta. ¿Está? Generalmente lo que el fabricante dice es que obviamente esta conexión la hagas antes de conectar a la corriente del equipo, por si acaso no, para que no largue ninguna chispa o algo por el estilo. Consejo para la vida, Uri. Hagan primero la conexión del arco con los monitores. Háganlo con los equipos desenchufados, conecten bien, después que se aseguraron que está bien conectado. En el caso del Siemens tiene como una ruedita que giramos y que a medida que vamos girando, toda este matete cuadrado se va ingresando y se va encajando más aún hacia adentro. Tipos de conectores, hay muchos. ¿Cuántas marcas hay? Así que van a tener que ir en cada servicio donde ingresen a lo quirúrgico para ver qué equipo tienen y cómo es qué conector tiene, cómo se conecta, dónde se puede conectar, qué herramientas, es todo como yo les dije. A la corriente, algunos tienen esto, algunos otros tienen solamente un yugo que va directo a la corriente. Y bueno, vamos directamente con los movimientos. Yo acá lo que les voy a mostrar son los movimientos que pueden encontrar con la descripción que existe en los manuales de estos equipos. Que se reconozca estos movimientos con una jerga diferente o como un concepto diferente, lo van a encontrar. Se puede encontrar como que el movimiento orbital se le dice de tal manera o de tal otra. Pero ustedes cuando van a un equipo y quieren saber sobre algún movimiento, cómo se estaba algo, cómo se estaba lo otro, si van a los manuales, ustedes lo van a encontrar de la manera como yo se los voy a demostrar. ¿Tá? Porque los fabricantes los ponen así. Ahora que nosotros acá lo digamos de una manera, o digamos de otra, o lo hagamos de una manera, o lo hagamos de otra, o se conozca de alguna manera o de otra, eso es diferente. Ya creo que después, cuando tengan ustedes el teórico de bloque quirúrgico, les va a quedar mucho más claro el tema de muchos de estos movimientos. Pero acá simplemente la idea y el objetivo es ver qué posibilidad tenemos con el arco y qué movimientos nos deja hacer. Son movimientos de tipo orbital, angulación, desplazamiento horizontal, giro y movimiento vertical. Básicamente tiene eso. Hay algunos otros equipos que poseen otros tipos de movimientos que posibilitan más cosas. ¿Tá? Por ejemplo, el General Electric que les mostré al inicio. El movimiento orbital es el movimiento del arco que a partir de la posición básica de 0 grados gira sobre un eje central de hasta 90 grados o hasta 42 grados. ¿Qué quiero decir con esto? Es como se ve aquí en el esquema. Si nosotros lo vemos lateralmente al arco en C, si nosotros giramos el arco, es decir, desbloqueamos, en el caso del Siemens vamos a ver un botón en la consola, igualito a este que vemos acá, que una vez que apretamos se desbloquea ese movimiento y nos permite, con manijas que tiene a los lados del arco, girar el arco de tal manera que el tubo vaya hacia adelante hasta los 90 grados o girarlo hacia atrás, como quien dice al tubo, y llevar el intensificador
hasta los 45 grados. A ver, 42 grados en realidad. ¿Tá? Es decir, o llevo el tubo y coloco casi por un enfoque de perfil, ¿tá? A 90 grados, o llevo el intensificador hacia adelante y lo llevo hasta 42 grados a partir del 0, en un movimiento que se le llama orbital. El movimiento de angulación también es un botón que se desbloquea, o si no, en los equipos tenemos manijas. En los equipos más básicos tenemos manijas que simplemente están con este tipo de simbología o simplemente con una simbología muy clara que nos dice qué tipo de movimiento se va a desbloquear. Y bueno, por eso les digo, y hago hincapié, tienen que ir a los servicios cuando vayan a trabajar y reconocer los tipos que tienen y ver en cada uno de ellos cómo es que se destraban o traban estos tipos de movimientos. La angulación rota el arco en sí sobre el brazo de soporte, ¿tá? En un hasta 190 grados en ambas direcciones. ¿Tá? Como verán, si tomamos el frente, si lo vemos de frente al arco, podemos girar el tubo detector, como quien dice, hacia 190 grados y un lado, 190 grados y el otro. Es decir, podemos colocar el intensificador hacia abajo y un poquito más. Hacia un lado o hacia abajo y un poquito más hacia el otro. ¿Entienden hasta acá o se fueron todos? Se entiende, profe. Perfecto. Otro movimiento que tenemos son movimientos horizontales, movimientos que se realizan por medio de un riel que tiene esta barra horizontal que vemos acá. Una vez que desbloqueamos ese movimiento nos posibilita, si tenemos fijo lo que son el módulo de rueditas y esto que vemos acá abajo, nos posibilita llevar más el arco entero hacia la camilla o acercarlo hacia la camilla o alejarlo a la camilla. Básicamente nos posibilita en aproximadamente 20 centímetros, que esto puede variar de un equipo a otro, pero son 20 centímetros que podemos alejar o acercar del paciente todo el arco. Es un desplazamiento del tipo horizontal. El de giro es un desplazamiento que se hace tomando de eje el pedestal que eleva todo el arco. Entonces, básicamente podemos girar todo el tubo intensificador hacia cráneo o caudal unos 10 grados aproximadamente. Giramos, está todo el arco y es otro tronque de desbloqueo. Después tenemos el movimiento vertical, que es nada más ni nada menos que elevar o bajar todo el arco en C. Y se realiza con dos botones como estos, o botoncitos como estos, o botones que están específicamente señalados en la consola, que son para elevar o bajar todo el arco en C. 30 centímetros, sí, en aproximadamente 30 centímetros, en algunos puede elevarse aún más, en otro menos, no me acuerdo que haya alguno que eleve menos de 30 centímetros, pero aproximadamente en un promedio de 30 centímetros todos los equipos pueden elevar todo el arco. En el caso de algunos otros equipos, tienen algunos otros movimientos, como son en el caso de General Electric, el 9900 que le mostré al inicio, que tienen una rotación orbital, que así es como lo coloca el fabricante en su manual. ¿Tá? Por eso esto es un esquema sacado del manual del equipo y es básicamente ¿cómo les puedo decir? No, en este caso es una rotación orbital del arco móvil, la rotación es muy similar a, porque se me fue la flechita, es muy similar a la rotación orbital en Siemens, lo único que posibilita un poquito más de estos 42 grados. ¿Tá? El movimiento del intensificador es más de 42 grados, hasta donde yo sé. ¿Tá?
Y acá lo pone como 25, yo creo que es más, porque me permite más. Y 90 grados en inferior. En inferior es igual, 25 lo pone como en exploración superior, pero claro, ¿vieron esto que ven acá? Esto es un eje móvil que yo puedo colocar todo este brazo hacia arriba y permitir que mi intensificador gire no solamente 25, sino que mucho más por encima del paciente, pasando todo el arco por encima del paciente. ¿Tá? Es una gran ventaja cuando no podemos colocar el arco por debajo de la camilla. Podemos colocar el arco por encima de la camilla y por encima del paciente si nosotros llevamos este brazo hacia arriba moviendo el intensificador hacia adelante. ¿Tá? No se llama rotación orbital del arco móvil, se llama rotación vascular, creo. A ver, no, era esta. Rotación del brazo en forma L. ¿Ah? Esto es lo que yo le digo. Es rotación del brazo en forma de L. Pero eso habla de solamente la rotación del brazo en forma de L. Pero la rotación orbital, con esa rotación del brazo en forma de L, no permite llevar el intensificador todo por encima del paciente. Pasar todo el arco por encima del paciente, sin necesidad de pasarlo por debajo de la camilla, cuando a veces las camillas no los permiten. Pero que ¿Ah? sería una L al revés. Claro, ¿vieron acá este esquema? Esto es como lo veíamos recién, ¿no? Ese es el palito de Nosotros, la L, cuando lo subís queda el otro palito. exactamente. Es como lo dice ahí, brazo en forma L. Tiene ese brazo, el General Electric, el 9900, que no los tienen los otros equipos. Tiene este Ujú. brazo en forma L que se puede elevar y colocar hacia arriba, dando la posibilidad de que el intensificador quede, en realidad todo el arco quede por encima del paciente. ¿Tá? Básicamente nos permite hacer una rotación total de 360 grados de todo el tubo detector, todo el tubo intensificador. ¿Tá? Nos permite mayor movimiento que los arcos comunes. A eso voy. Después, bueno, la rotación vascular, por ejemplo, en General Electric, lo que es el manual de General Electric, esta rotación que la llaman como vascular, nosotros la conocemos como angulación. Por eso se los puse como ejemplo. Y aunque en el manual de un equipo lo hice de otra manera y es la misma angulación, lo único que para algunos equipos permite más y algunos menos. Pero básicamente tiene una rotación vascular bastante extensa. ¿Tá? ¿Por qué? Porque todo lo permite, por ejemplo en este modelo, todo se permite gracias a este brazo en L. Porque podemos, si lo dejamos fijo, podemos tener solamente un movimiento de 180 y 90 hacia un lado, pero podemos rotar el brazo en L y tener mayor movilidad. ¿Tá? Después, nada. Columna vertical, esto es igual que en Siemens, y traviesa horizontal, que es para el movimiento horizontal y para el movimiento vertical. Lo pone así en el manual, pero vieron que uno es movimiento horizontal y otro movimiento vertical, como lo vimos recién en Siemens. De desplazamiento lateral, que en Siemens, que es el giro en Siemens, nosotros acá lo conocemos en General Electric como desplazamiento lateral, no importa, básicamente acá tenemos las medidas, dependiendo de la posición del tubo, ¿tá? Si está extendido o contraído, la distancia que podemos hacer de giro, básicamente. Y aquí tenemos la consola del Siemens, que tiene muchos de los botones que todos los equipos están. Así es como se muestra, estos son los botoncitos de bloqueo y desbloqueo de los movimientos. Acuérdense que una vez que apretamos se desbloquea, si apretamos se bloquea de nuevo. Y estos son los botoncitos para mover el pedestal y tener el movimiento vertical del arco en C. Estas son las consolas de General Electric. Esta es una consola que vamos a encontrar en el General Electric el 9900. Tenemos para el movimiento de los colimadores,
contrastes, ajuste de contraste, ajuste de, por eso magneto 1, magneto 2 y normal. Estos son básicamente para los 3 postes de los focos. Estos son focos que nos posibilita ampliar la región, es decir, enfocarnos mejor a un determinado punto y ampliar la región que nos estamos enfocando. Ahora después vamos a ver bien cómo es que se realiza. Los movimientos de rotación de las pantallas, las orientaciones básicamente, el movimiento de las pantallas hacia un lado hacia el otro, podemos girar toda la estructura hacia un lado o girar en la pantalla lo que estamos viendo hacia el otro. Rotaciones en un eje y en otro. Vamos a ver que aquí lo tenemos acá, son en Siemens, son estos dos, como verán, son los mismos botones, uno en Siemens y el otro en General Electric, una rotación con el eje vertical, rotación en el eje horizontal de la imagen. Aquí en el Siemens, por ejemplo, con este botón nosotros apretamos, apretamos y apretamos y vamos pasando de un foco a otro. Como vieron, es igual, esta es el área de los colimadores, colimadores en barra y en iris, uno para agrandar y otro para achicar el de iris, esto para rotar los colimadores en barra y esto para achicar o agrandar los colimadores en barra. Vieron que son parecidos en todos. Obviamente selectores de 1000 amperes y kilovoltaje de forma manual, si no lo tenemos en automático, como generalmente lo tenemos, lo podemos hacer en forma manual. Después, esto para guardar imagen, cuando nosotros queremos de una secuencia de radiología pulsada o continua que estábamos haciendo, queremos guardar una imagen, apretamos este botoncito y nos guarda la imagen. Cambiar las imágenes de un monitor a otro, acuérdense que son dos monitores, uno en la que vemos y otro en la que vamos a ir viendo todo lo que está guardado. Y básicamente, por ejemplo, en el General Electric los monitores son táctiles, así que se pueden hacer en el 7900 es táctil, es todo táctil. Y en el 9900 tiene esta consola y tiene muchas otras funciones que se pueden acceder en el monitor directamente con un mouse y un teclado. ¿Está? Esta es la consola de la versión chiquita de este grandote que tiene el brazo en L. Que no lo tiene, obviamente, la versión chiquita del brazo en L. Pero tiene la facilidad que el arco en sí tiene esta pantallita, que es una consola táctil, donde tenemos todas las herramientas que nosotros vamos a utilizar y a la vez nosotros podemos visualizar lo mismo que está en el monitor en el mismo arco. Y esto está muy bueno porque nosotros podemos darle el monitor al médico, dejárselo ahí bien visible, y nosotros tenemos la imagen misma del monitor en nuestro propio monitor que tenemos en el arco. Este es el 9900. Aquí vemos la consola que yo les acabo de mostrar, donde tenemos los selectores de varias de estas cosas que les acabo de decir. El teclado que vemos acá, todo lo que son las unidades extraíbles, impresión y demás, como les dije siempre en la unidad de monitores. Una de las ventajas que tiene esto es que el monitor se puede elevar, mover mucho más fácil que en otros equipos. Y aquí tenemos el brazo en L y lo que es el tubo intensificador de ese equipo. ¿Está? En este caso, estos equipos no tienen bloqueos magnéticos, bloqueos eléctricos, sino que tienen bloqueos con palanca, tienen dos palanquitas para cada uno de los movimientos. Aquí tenemos la versión chiquita que le digo yo, donde tenemos monitores que ya no tienen teclado, sino que son monitores táctiles, donde se pueden seleccionar muchas cosas directamente en el mismo monitor. Y tenemos aquí esa consola que les acabo de mostrar. Vieron que acá están todas las manijitas que le digo yo, cada una identificada, porque cada manijita tiene un color. Acá este está borrado, pero por ejemplo, esto está en rojo, acá está en amarillo, esto está en verde. Tienen colores que identifican muy fácil qué es lo que nosotros vamos a desbloquear con cada cosa. Son bloqueos mecánicos. Si apretamos la manijita y se bloquea, aflojamos y podemos mover, hacer el movimiento horizontal. Si desbloqueamos esta, podemos hacer el orbital de este equipo. Por ejemplo, este modelo en especial de 7900 tiene a su vez un monitor integrado en la misma unidad de arco. Pero generalmente no viene con este, viene solamente con este.
¿Tá? Y vamos con los botones, para no irnos muy lejos, porque estoy apurando, porque si no nos vamos a quedar afuera. Botones. Y aquí es la hora de aprender cada uno de ellos. Este botoncito, como ya lo vimos, es el de movimiento vertical del brazo. Es el que, en realidad, es el que eleva todo el arco en sí. ¿Tá? Ya vimos de cuánto eleva en cada uno, cuánto eleva en forma genérica para todos los modelos, pero más o menos unos 30 centímetros, como habíamos visto. Después tenemos los de rotación, botones de rotación de la imagen. Esto lo que va a hacer es va a rotar la imagen y posicionarla de manera correcta la imagen en el monitor. Selecciones manual de valores de kilovoltaje y miliamperes. Si nosotros le sacamos la opción automática, podemos nosotros aumentar o disminuir la técnica y ajustar con eso el brillo que recibe o la intensidad de radiación que va a recibir el intensificador y así el brillo que nos va a brindar en la imagen. Es un botoncito que nosotros apretamos cuando empieza a chillar el equipo porque estamos en un procedimiento vascular y hace 2 horas que le estamos irradiando al pobre paciente. Entonces, estos equipos tienen la chance de ver cuánta radiación en aire recibió estos pacientes. Entonces, podemos quitar el aviso sonoro, pero solo en el Siemens, porque, por ejemplo, en el General Electric tiene un tiempo determinado de cantidad de disparos y cuando llega a un determinado límite hay que reiniciar el equipo. No te deja seguir disparando, básicamente, porque ya fue suficiente. Entonces hay que reiniciar el equipo para poder seguir haciendo el procedimiento que esto es bien borroso, pero bueno. En algunos casos, el tubo, el intensificador de imagen tiene adaptado un láser que nos sirve para centrarlo a la región. ¿Tá? No me acuerdo, creo que es el intensificador que lo tiene. Es el intensificador que lo tiene. No me acuerdo que algún modelo que lo tenga en el tubo. Lo tiene en el intensificador en los casos de los barcos C. Después, función metal. En algunos equipos tiene este botoncito que ajusta de manera automática el contraste y el brillo que va a recibir y la imagen que vamos a obtener en base a estructuras que pueden haber ahí metálicas. Nosotros lo que le decimos es que al equipo es que pueden haber estructuras de alta densidad que no pueden generar bastante desenfoque o artefacto o falta de contraste o demasiado contraste. ¿Qué quiere decir optimizar? Lo que va a hacer es, te va a dar la mejor imagen posible. ¿Qué pasa cuando hay tener estructuras con demasiada densidad y lo tenemos en opción automática al equipo? Sensa el equipo de manera automática que haya mucha densidad. Entonces, ¿qué va a hacer? El tipo te va a tirar más radiación, te va a aumentar la técnica y el brillo que vas a obtener es demasiado. Y a veces todas las estructuras circundantes desaparecen porque la técnica que está recibiendo es demasiada y el brillo es mucho. Entonces, ¿qué hace esto? Le digo, bueno, no, pero mirá que tengo algo metálico que tiene alta densidad. Ajustá porque si no, lo que está por fuera de eso, que es de menor densidad, no lo estoy viendo. Entonces lo ajusta y te da un brillo óptimo. Que lo toma como si fuera un hueso. Lo que va a Si hacer no lo es, ajustás, la máquina lo tomaría como si fuera un hueso claro, otra. va a decir, bueno, yo voy a bajar cuando detecte estas estructuras de alta densidad, voy a bajar un poco la dosis que recibe, voy a bajar la técnica que está tirando de forma automática y va a ajustar para que tenga un contraste óptimo. ¿Tá? Ujú. Para que se pueda ver todo, básicamente. ¿Tá? Porque si no, vas a ver solamente la Claro, 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 prótesis metálica y no vas a ver el resto. Ese es claro. el tema. Después, hay botoncitos como este que en gran parte de los equipos lo que hace es detiene, si está, como vieron, hay como un circulito acá,
Si está prendido en rojo es porque está en automático, si no está prendido es porque no está en selección automática. Entonces los parámetros, si apretamos y no aparece el rojo, lo que va a hacer es, no va a disparar en forma automática la dosis. La técnica que va a utilizar no es automática y te deja a libre albedrío, como quien dice, la selección de las técnicas en el equipo directamente. Después, aquí el selector de fluoroscopía continua pulsada, nosotros tenemos seleccionado uno u otro dependiendo de lo que queramos hacer. Después, lo que son sustracciones y road mapping, ¿tá? Y por radiología digital y modo cine, ¿tá? Se usa mucho el de la sustracción y el road mapping, ahora vamos a ver lo que es para vascular. Y el DR es para sacar una imagen cuando tiene la posibilidad de guardar una imagen con un receptor digital. Que es de mejor, vamos a decir así, que cuando sacamos, y no guardamos la última de la secuencia, pero sí sacamos una foto con radiología digital en los equipos que lo tienen, la imagen es de mejor calidad. Después, otros que son botones para la parte de selección de alto contraste. Hay algunas técnicas que requieren más miliamperes que lo que se utiliza en forma automática. Y lo que va a hacer es que le digo al equipo que lo siga haciendo de forma automática, pero tire un miliamper un poco más alto. Parejo para todo. Después, niveles de dosis, un botoncito que nos va a decir cuánta dosis es la que está recibiendo. En algunos casos te dice en forma de barras en la pantalla, en otros tienen estos botoncitos. Dice dosis, no se ve acá, pero abajo aparecen unas barritas y se van rellenando hasta que cuando se llega a la última barrita, 4 barritas creo que son, y está rellena la barrita, estás ya pasado de técnica del pobre paciente. ¿Van entendiendo todo hasta ahora? Yo capaz que estoy muy rápido, estoy yendo alto la chola. Pero ¿entienden hasta acá? ¿Viste en sustracción y ¿cómo se dice? Road mapping. En esos cuatro botones, ¿cómo los pones en realidad? O sea, no, los apretás todos juntos, Depende de cada equipo. Cada equipo tiene, en esto mismo, cada equipo tiene su manera de brindarte la sustracción y el mapeo. sí, En el Siemens es simplemente apretando este botón. Un botón u otro. sí, Por ejemplo, en el General Electric que te dije al inicio, el 9900 tiene una opción donde vos haces primero haces una sustracción, ¿tá? Una sustracción básicamente es así. Tengo que explicar primero qué es una sustracción, un roadmap, porque no van a... ¿Qué es una sustracción? Bueno, imagínense que yo estoy no sé, en el medio del muslo, tengo un catéter en la femoral sí. y tengo el tubo justo ahí en el muslo. Y yo lo que quiero hacer es pasar un catéter por la femoral, otro catéter, pero llevarlo por la femoral y entrar, no sé, por una colateral. Y yo lo que tengo es un catéter en la femoral, porque es grande, un caño grande, le hago un Seldinger y listo. ¿Está? Metemos. Pero ¿qué pasa? Yo tengo que enhebrar esa colateral con una guía, porque si no, no puedo meter ese catéter por esa colateral. Supongamos que es mucho más chiquita y no la estoy viendo. Entonces, si yo hago una fluoroscopía común, en la región del muslo, yo lo que vamos a ver es todas las densidades que están ahí, vamos a ver el hueso, vamos a ver algunas otras cosas de mayor densidad, pero las estructuras vasculares no las veo. A No. no ser que yo las contraste, le pase contraste, medio contraste endovenoso. Entonces, ¿qué hago? Bueno, coloco el arco en el muslo, el médico lo que va a hacer es va a inyectar medio de contraste
y obviamente se va a realzar todas esas estructuras vasculares y van a aparecer en la imagen. Pero van a aparecer superpuestas al hueso, a todo eso que es de mayor densidad y que a mí no me Mm, sirve verlo, básicamente. Entonces, ¿qué se hace? Se hace una subtracción. Lo que se hace es empezar a disparar, seleccionar primero, en el caso del Siemens, yo selecciono sustracción, aprieto el botón de sustracción y empiezo a disparar. El equipo lo que hace es, primero saca una primera imagen que la usa como máscara para el resto de imágenes que van a seguir. Acordate siempre que, por más que sea radioscopía continua, pulsada, siempre son secuencias de imágenes, que te la tira una muy seguida de la otra o una muy separada de la otra, pero siempre son imágenes. La primera en la sustracción es una imagen común y corriente, una imagen que muestra todas las estructuras y todas las densidades. ¿Tá? ¿Pero qué hace? De manera digital, las siguientes imágenes que se van a seguir de esta primera, que se ven todas las densidades, esas mismas densidades van a estar borradas digitalmente. ¿Tá? para que se vea solo las que tienen contraste. Para que luego, cuando empezaron las imágenes, ¿tá? El médico está mirando el monitor, cuando comienzan las imágenes que están borradas, ¿tá? Que borró la inicial, comienza a pasar contraste. Y ahí lo que se va a mostrar es solo la estructura vascular que se está contrastando en ese momento. ¿Me Está, entendiste? Eso es una sustracción. Ahora, está, ahí va. para Claro, qué? nunca íbamos a entender si no sabe. Está, claro. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa en el Siemens? Yo quiero hacer un mapeo ahora. ¿Qué es un mapeo? Es mostrar la estructura, esa misma estructura vascular que fue opacificada, pero ahora mostrarla siempre en la misma imagen de forma fija, sin la necesidad de yo estar continuamente echándole contraste. ¿Está? Entonces, yo primero hago una sustracción para que me quite todas las estructuras, inyecto contraste, realzo todas las estructuras vasculares, y luego, en el caso del Siemens, yo largo el disparador. En ese momento que yo vi que hubo el máximo realce posible en la estructura vascular. ¿Está? Enseguida, a mí en el monitor, lo último que me quedó es cuando yo largué el disparador y vi que la estructura vascular estaba bien opacificada, porque esto en el caso del Siemens es lo que vos vas viendo. Entonces, cuando yo coloco Rad Mapping, lo que va a hacer el equipo es que digitalmente me va a hacer que solo lo que se vaya a ver es esa estructura vascular opacificada, pero sin la opacificación, solamente la silueta. Es como un contorno de la estructura vascular que fue realzada, pero es mapeada, como se dice, porque lo que te queda en la pantalla, como grabado así, es el mapa por donde vos vas a transcurrir. Entonces, ¿vos qué está haciendo el médico ahora? Ahora estás metiendo ¿cómo es? La guía, se me había ido. Está colocando la guía, tomando como referencia esa imagen que yo le estoy mostrando, que es el mapeo, que es básicamente esa estructura que yo ya había contrastado y opacificado, pero que ahora no tengo necesidad de echarle contraste, porque yo ya la estoy viendo porque me la mapeo digitalmente. Entonces, ahí se va a ver solamente el contorno de donde se pasó el contraste. Exactamente, solo el contorno, es el mapa por donde yo voy a pasar la guía. Entonces, Está, el cirujano es facilísimo. Si vos le das el mapeo, el cirujano ya tiene dibujado el árbol vascular que lo pacificó. Entonces, simplemente trata de invocarlo por donde ya está dibujado. está. Y Bárbaro. todo eso no se tiene que mover el paciente, porque si se mueve el paciente por donde uno está mapeando, no es, es falso. Entonces, el paciente no se Igual, tiene que mover. igualmente es muy común esto, ¿no? Porque en las cosas abdominales o
cuando hay problemas en los intestinos y eso, se pasa mucho contraste y cuando o se hace una tomografía o algo, como que los huesos o todo lo que sea densidades más grandes se elimina para que puedan ver bien cuál es el problema de los órganos, ¿no? ¿O me equivoco? No, te estás mezclando muchas cosas. Una cosa es bloque quirúrgico, imágenes dinámicas de estructuras, por ejemplo, vasculares, como te estoy dando el ejemplo, donde la imagen es totalmente diferente y yo uso un medio contraste endovascular, que lo estoy viendo de forma dinámica como está pasando por el vaso. Y otra cosa es una tomografía, por ejemplo, que se utilizan otro tipo de contrastes, se utiliza contraste endovenoso, pero el contraste se utiliza para opacificar las estructuras y vemos todo en la tomografía. Vemos todo. Ah, y ahí no se puede sacar las otras densidades. En algunos casos, para algunos estudios de algunas cosas, se es necesario extraer las estructuras óseas. Para el estudio vascular, por ejemplo, o neurológico, o de algunas otras patologías, se extrae determinadas otras estructuras, que eso nos Entonces, posibilita ver mejor las estructuras que yo realcé con contraste. Pero son estudios estáticos, no son ta. estudios dinámicos, y lo que vemos es en un determinado punto del tiempo, no es en un movimiento del tiempo. Entonces la sustracción y eso es más común en bloque quirúrgico. En realidad lo que se utiliza es para bloque quirúrgico y con un arco en Ah, cero. ta. En tomografía es totalmente diferente las cosas y son otras cosas las que se manejan y otras son las variables. No mezclemos. Estamos ahora en bloque quirúrgico, en todo caso en un angiógrafo también. Pero hasta ahí no Ta. vas. Perdón, ¿Está? perdón. No pasa nada. No pasa nada. Entonces, seguimos. Eh, eh, Zoom de imagen en vivo, esto lo vamos a ver después en detalle. ¿Para qué sirve? En el Siemens nosotros lo colocamos, apretamos varias veces y vamos pasando de un poste a otro. Básicamente cambiamos el zoom, ¿tá? Pero después vamos a ver cómo se realiza. Ah, aclaración. Sustracción ergomática, como yo le dije, en los otros equipos se hacen de manera diferente, los que lo tienen, por ejemplo. No son todos los que lo tienen también la sustracción ergomática, son algunos equipos, que son los que se utilizan bastante en vacular. General Electric, por ejemplo, tiene la gran ventaja que yo de toda esa secuencia que yo adquirí, yo no preciso largar el disparador cuando veo el máximo contraste. Simplemente la sustracción, yo después voy al monitor, veo toda la secuencia, porque me graba toda la secuencia, y elijo como máscara para el mapeo la que más me gusta a mí. ¿Está? La que más realzada está. Tiene esa ventaja, por ejemplo. Por eso les digo, cada equipo lo hace diferente. Pero está, básicamente es igual. Bueno, todo esto ya lo dije, ya se los dije. Inversión de la imagen en el eje horizontal o vertical. Reducción de ruido, esto es para movimientos. En sectores donde hay movimientos se pueden dar disparos más cortos, entonces con menos delay y las imágenes son más seguidas, para reducir bastante el ruido y ajustar también la dosis. Iris, los diafragmas en iris, también para ampliar o reducir. Movimiento de las barras semitransparentes. El diafragma, achicar o agrandar. Este mismo diafragma en barra podemos achicarlo o agrandarlo y moverlo. Y algunos otros botoncitos que en algunos equipos los tiene, que son filtros que utiliza para mejorar bordes de forma digital, para tener una mejor detalle. Cambia los contrastes de monitor derecho e izquierdo. Esto simplemente en el cine, por ejemplo, una vez que lo apretamos, va de un valor de contraste a otro y después vuelve al inicio. No es que nosotros podemos tener un ajuste fino de los contrastes. Simplemente, acuérdense que esto cambia el de un monitor o el de otro monitor. No es que uno sube y otro baja.
¿tá? Y que siempre son valores fijos de modificación de la imagen. No son valores finos, no hay selección fina de estos valores. Desplazamiento por las imágenes, esto también los tenemos casi en todos para poder ver las imágenes guardadas, ir hacia la primera, hacia la segunda, la tercera, lo que sea, poder guardar las imágenes en varias unidades de tipo extraíble o CD o lo que sea, imprimir alguna de ellas o reproducir en modo cine toda la secuencia de lo que fuimos guardando. Aquí tenemos la unidad de monitor, obviamente todos esos botoncitos para moverse por los archivos, es decir, por las imágenes que nosotros fuimos guardando, lo tenemos acá, un teclado común y corriente para, obviamente, digitar los datos del paciente, y acá en estas canaletitas, acá tenemos acá tenemos el mouse, pero tenemos también para poner el USB y demás. Esto es un botoncito encendido y apagado. Y el freno, esto es una palanca de freno para las rueditas de estos monitores. Y obviamente unidades CD. Monitores, ya les dije todo eso. ¿Y qué era? ¿Para qué o sea, para qué miércoles le puse esto? Es para ver el monitor, lo que nos muestra el monitor. Este de General Electric. Este es el táctil de General Electric, el chiquito, que le decimos nosotros en el Pasteur, que es un táctil donde nos da, obviamente, toda la información de cuánta dosis ha recibido el paciente, cuánto kilovoltaje miliampere utiliza para esta imagen, cuánta dosis acumulada va teniendo todo el estudio, algunos datos del paciente y demás. Brillo, contraste, día y hora del estudio, ¿tá? Y imagen guardada. Brillo, contraste, estudio anterior, estudio siguiente, todo eso es bastante básico y entendible en todos los equipos. Muchos podemos cambiar el brillo y el contraste de un monitor de manera fina, pero generalmente son, como les dije al inicio, cambia valores de contraste ya predeterminados. Esto ya se lo expliqué, lo que es la sustracción y el road mapping, medios extraíbles, y de aquí en adelante seguiría con el tubo intensificador de imagen. No vamos a seguir mucho más, pero solamente en estos 3 minutos que quedan yo les quiero explicar qué es el foco a grandes rasgos para que se vayan a su casa por lo menos con este concepto y no se queden colgados con eso del zoom. ¿Qué pasa si nosotros queremos, supónganse que nosotros estamos haciendo un puño, ¿está? Hasta puño es de trauma. Del puño en adelante, es decir, la mano ya es de cirugía plástica. Estamos con los traumatólogos haciendo un puño y quieren ver el escanfoide bastante ampliado. Si nosotros usamos, tenemos un arco seco con intensificador de imagen, tenemos la posibilidad de ampliar la imagen no de forma digital, sino que de forma, ¿cómo les puedo decir? En realidad de forma bastante mecánica. Un intensificador de imagen es esto que ven acá. Adentro es un tubo al vacío, muy parecido al tubo de rayos X, donde hay una diferencia de potencial entre un extremo y otro, ¿tá? Entre el fósforo de entrada y el fósforo de salida, que se van a llamar, después de esto vamos en detalle, pero no vamos a ahondar mucho. Y nosotros recibimos, por un lado, los rayos X, que luego se han convertido en luz, y en fotones en fotoelectrones, que son redirigidos, estos fotones o electrones, que son producidos en el fotocátodo, son redirigidos hacia el fósforo de salida, es decir, hacen que se trasladen de este punto del fósforo de entrada al fósforo de salida, y por esa diferencia de potencial que existe entre un polo y otro,
y gracias a esto que se llaman lentillas electrostáticas. Básicamente, estas lentillas electrostáticas son bobinas que circundan todo el tubo al vacío, están todo alrededor del vacío, y generan una diferencia de potencial entre un extremo y otro que hacen que estos electrones migren de un punto a otro y tengan una determinada velocidad también. Ahora, la carga que dan ellos puede variar en base a la imagen que nosotros queremos. Si queremos una imagen más ampliada o menos ampliada, nosotros tenemos diferentes gradientes de valor de carga electrostática que podemos darle a esos electrones que van de acá a acá. ¿Está? Si nosotros tenemos un gradiente menor, es decir, si los valores de carga de esta lentilla, de esta lentilla, de esta lentilla son muy similares entre ellos, lo que vamos a hacer es que mi foco quede más hacia atrás y mi imagen quede ampliada. De eso se trata. Lo que vamos a hacer es, si supongamos que tenemos desde una mano hasta un codo acá, de acá a acá, vamos a hacer que esa parte del medio, en el caso del puño, supongamos que tenemos el puño bien acá al medio y lo que tenemos es el foco más amplio, que es este que tenemos acá, que está más cercano al punto focal hacia el elemento de salida. Si lo tenemos ahí, vamos a ver toda la muñeca. Ahora, si nosotros le damos más carga acá, una carga muy similar a esta lentilla que tenemos acá, lo que vamos a hacer es más repulsión electrostática y vamos a hacer que los electrones vayan de tal manera que genere un punto focal más retraído, más hacia el fósforo de entrada, y la zona que vamos a ver acá en el elemento de salida es solamente la región más central. Es decir, hacemos una ampliación, un zoom mecánico, gracias a que cambiamos las cargas de estas lentillas. Estos son mis tres focos. Mis tres focos son básicamente los puntos focales que nosotros podemos tener en base a las cargas electrostáticas de estas lentillas que tenemos acá dentro, de estas bobinas que están alrededor del tubo, que simplemente juegan con la repulsión que podemos generar hacia los electrones, es decir, cuántas más cargas repulsivas, cuánta más carga electrostática negativa le podemos dar a esos electrones para que se agrupen más o se agrupen menos y no generen estos puntos focales más acercados al elemento de salida o más alejados del elemento de salida. Esto hace que las imágenes estén más ampliadas o menos ampliadas. ¿Está? Esto a modo de resumen para lo que viene la clase que viene, que no vamos a ir más porque ya son 7:32, pero la dejamos para la clase que viene todo lo que es el intensificador de imagen. ¿Está, chicos? ¿Alguna duda? Ninguna, profe. No se preocupen, igual todo esto del tubo identificador que acabo de decir, lo vamos a volver a hablar la clase que viene, ¿tá? Pero por lo menos para que tengan un Para adelanto. tener una idea. Ahí va. Bueno, chicos, que pasen lindo. Gracias, profe, que descanses. Gracias, igualmente, hasta luego, que pasen bien.